Reconectamos. Hermanos, retomo acá. No importa si tenés o no estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, verdaderamente importante en un cristiano es que sepamos orar. Y así le decía, le aconsejaba a un pastor anciano, a un joven. Ya que Dios, ya que Dios tiene un lugar de privilegio en su reino, en su obra, ¿sí? Para un hombre, una mujer, un joven de oración. Y la oración está al alcance de todos, ¿sí? Yo diría que es el ministerio más importante de la oración. Si no hay oración, porque la oración en realidad eh, define si nosotros conocemos a Dios o no lo conocemos. Dicen que la persona orgullosa es una persona que no ora. La oración no solo cambia las cosas, sino que nos cambia a nosotros. La oración no solo cambia las cosas, la oración nos cambia a nosotros. Porque, ¿por qué nos cambia a nosotros? Porque nos conecta con Dios, nos acerca a su corazón, nos hace conocerlo a Él en persona. Es mucho más que un conocimiento acerca de Él de manera intelectual. La oración nos conecta con Dios. Es allí donde se nos pega a nosotros lo de Dios. En definitiva, es allí donde a nosotros se nos pega, donde nosotros hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré cómo eres. Bueno, la oración es eso, ¿sí? No está en la Biblia ese dicho, pero dime con quién andas y te diré cómo eres. En definitiva, la oración nos hace que a nosotros se nos peguen las cosas de Dios. ¿Viste? Yo me acuerdo cuando tenía, por ahí, cuando era más chico y tenía amigos y tenían algún dicho o lo que fuera, tanto andar con esa persona se nos pegaba la manera de hablar. Imagínate si vos andás con Dios, cómo se te pega lo de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Porque en definitiva la oración, al traernos presencia de Dios, nos trae unción. Fíjense que hay micrófonos que están abiertos, ¿sí? Nos trae unción. ¿Y qué es la unción? Tengo micrófonos abiertos. A ver quién me ayuda. ¿Quién revisa su teléfono? Tengo, tengo micrófonos abiertos. No se podría conectar ahí. ¿Eh? La abuela tiene el micrófono abierto. No, pero ella tiene... Sí, tu mamá. Anita, fíjate que tenés el micrófono abierto. Ahí está. Hola. ¿Ahí me escuchan? Bueno, hermanos, no olvidemos que estamos en un tema espiritual y esto no es para que nosotros estemos clamando, estemos orando. Acá hay algo que está pasando que es importante también, ¿eh? Tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? Así que los que son espirituales ya se están dando cuenta qué es lo que está pasando. Vuelvo al punto, ¿sí? La oración nos trae comunión con Dios y la comunión con Dios nos trae la unción, la espiritualidad. En realidad la unción es la espiritualidad, ¿sí? Es la espiritualidad y esta espiritualidad es excluyente, sí, en un cristiano, más aún en una persona que ejerce un ministerio. No podemos no ser espirituales, no nos podemos dar el lujo de no ser espirituales. Yo la vez pasada hablaba con una persona, con un pastor, y él está trabajando en un ministerio y me decía, bueno, pero viste que mis pastores por ahí no son muy preparados teológicamente, no son pastores de seminario y gente que muy instruida.
Y dice, y yo estoy viendo, dice, porque en realidad, yo, viste que a mí me gusta. Digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Tu pastor es espiritual? ¿Es un hombre espiritual o no es un hombre espiritual? No, no, olvídate, olvídate, es una persona de Dios, es un hombre de Dios, tremendo. Le digo, ya está, le digo, no le busques más vuelta, ¿sí? Porque nosotros, ser intelectual, cualquier persona puede ser intelectual. Haber tenido acceso a estudios, cualquier persona puede haber tenido acceso a estudios. Pero conocer a Dios y conocerlo a Dios de manera íntima y profunda, ¿sí? No es para cualquiera, no es de todos, no es que abunda. A nosotros muchas veces nos parece, sí, no, pero abunda. No, no, no te vayas a creer que abunda. El Papa es el Papa, está en Roma y no conoce a Dios. Si conociera a Dios no estaría ocupando ese lugar creyendo que es el vicario de Cristo cuando es el prácticamente quiere cumplir la función manifiesta, cumplir la función del Espíritu Santo en la tierra. Entonces te das cuenta que no tiene, y es el Papa. Entonces de nada sirve el conocimiento intelectual que tenga, la formación académica que tenga, si en realidad no conoce a Dios. Y quienes conocen a Dios son las personas que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y Dios los ha salvado, ha derramado en ellos su Espíritu Santo, los ha hecho renacer de nuevo para una esperanza viva, los ha regenerado, como nosotros hemos experimentado esa gracia de Dios y esa misericordia, siendo personas, ¿sí? Comunes y corrientes, ¿sí? Muchos de nosotros quizás de campo, gente humilde, pero Dios lo quiso así. ¿Sí? En su misericordia, en su gracia, Dios lo quiso así conmigo y contigo, y permanecer en esa comunión con Dios a través de la oración, que en definitiva es hablar con Dios. Nosotros cuando hablamos con los chicos le decimos, chicos, la oración es hablar con Dios, es hablar con Dios. Bueno, mantenerte en comunicación con Dios nos trae espiritualidad, ser hombres y mujeres espirituales. Yo puedo no tener un título universitario, pero no me puedo dar entre comillas, el lujo o la licencia de no ser una persona espiritual. Y una persona espiritual es una persona que pasa tiempo con Dios, que es espíritu y se le pega lo de Dios porque es hijo de Dios, porque anhela estar con Dios. Y si esa vida de oración no está activa, no está ferviente, no está encendida, nosotros debemos revisar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, ¿sí? No podemos decir, porque en definitiva, ¿sí? La oración nos hace hombres y mujeres de Dios. Y aunque es tremendo cuando Dios se apodera de un hombre, es mucho más hermoso cuando un hombre o una mujer se apoderan de Dios por medio de la oración. Eso es lo que ocurre con la oración. ¿Sí? Decía Martín Lutero, tener un Dios no es que la mano lo tenga, refiriéndose a los amuletos, a la idolatría. Tener un Dios no es que la mano lo tenga, sino que el corazón lo atrape. Que el corazón lo atrape. Tu corazón ha atrapado a Dios por la fe, tienes a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida. Bueno, la oración mantiene esa comunión constante con el Espíritu Santo. Pero ¿qué tiene que ver la oración con la guerra espiritual? Tiene mucho que ver. Mirá lo que pasa en Éxodo 17, 8 al 16. Éxodo 17 dice que había guerra contra Amalek. Moisés iba cruzando el desierto y en la medida que él iba cruzando por el desierto le salió a Amalek, una tribu nómada por ahí, le salió al encuentro para luchar, ¿sí? Mirá vos en qué instancia. Tráeme el mouse que me parece que tengo un micrófono. ¿En qué instancia? Fíjense que hay un micrófono abierto, ¿sí? Le sale al encuentro a Amalek en una tierra, en el desierto. Amalek es sinónimo del pecado en la vida espiritual, ¿eh? Dice en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a José,
escógenos varones y sale a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios tenía que ver con su relación con Dios, la comunión con Dios, la unción de Dios en la vida de Moisés. Dice, e hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mientras él intercedía y él oraba, dice, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Eso tiene que ver con la oración. Fíjate qué importante que es en la lucha, en la guerra espiritual, la oración. La oración es cuando nosotros nos comunicamos y estamos en comunión con el Padre y estamos cultivando nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual. No nos podemos dar esa licencia de no ser personas espirituales, si no nada tiene sentido, ¿sí? Si no todo es frío, todo es muerto, todo es sin vida, no tiene valor alguno, nada. Yo realmente creo que la oración es vertebral, es fundamental. Y acá en el verso 18 de Efesios nos dice, orando en todo tiempo, ¿sí? Orando en todo tiempo. Vemos que la batalla que leíamos recién en Éxodo 17, 8, 16, que esta batalla contra Amalec no se ganó ni por el número ni por la fuerza del ejército de Israel, sino por la intercesión de Moisés en la cumbre del collado de Refidim. Se ganó por medio de la intercesión. Hermanos, hay batallas en nuestra vida que nosotros no las vamos a ganar si nosotros no estamos cultivando la oración. Está muy bien que nosotros nos capacitemos, procuremos todo lo mejor a nuestro alrededor como complemento, pero la oración es esencial, es vital. La oración no solamente cambia las cosas, sino que la oración nos cambia a nosotros, nos hace personas más espirituales, personas más conectadas con Dios, personas que perciben y que desarrollan en la comunión con Dios un montón de discernimientos, de gracias, de dones espirituales que vienen solo y se desatan y se manifiestan solo en la medida que nosotros estamos en comunión con Dios en oración. Por eso dice Pablo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Y me voy a detener un poquito acá en este verso 18 de Efesios, porque hay un cuádruple acá de todos, que quiero un poquito profundizar. Y dice, en todo tiempo. ¿Y qué quiere decir Pablo con que nosotros oremos en todo tiempo? ¿Que estemos todo el día de rodillas en la pieza? No. Si bien de ratos nuestra vida, nuestra oración se vuelve intensa, Pablo lo que se refiere es una actitud de conciencia de que Dios está con nosotros todo el tiempo Dios está con vos. Todo el tiempo Dios está con vos. Y nosotros al entender que Dios está con nosotros todo el tiempo, nosotros desarrollamos una actitud de un hablar constante como del Padre con el Hijo. Vos imaginate, ¿cuándo habla Lucila conmigo? Bueno, Lucila habla conmigo todo el tiempo. ¿Cómo todo el tiempo? Sí, ella está consciente de mi presencia, estamos acá y ella habla conmigo. No es que en una hora del día ella se dice, bueno, a esta hora
yo la voy a dedicar para hablar con papá. Bueno, si bien por ahí hay algunas situaciones que las cuales tenemos que hablar más intensamente de un tema, ella permanentemente está hablando conmigo, alcánzame esto, te alcanzo lo otro, una sonrisa, un gesto, un juego, una caricia, no sé, todo el tiempo estamos conectados, ¿te das cuenta? Esa es la idea. Cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos que estar orando en todo tiempo, habla de que nosotros todo el tiempo tenemos que tener una actitud de apertura para con Dios y estar pensándole, si es lindo pensarlo a Dios, ¿sí? Qué lindo cuando saber que nosotros estamos en su mente y que nosotros podamos desarrollar esa característica de pensar en Él, de pensarlo a Él, de sentir que Él, creer que Él está presente y conversar con Él, ir desarrollando una comunicación continua con nuestro Dios, como un padre con el hijo. Y si bien podría abundar más, acá creo que la idea ya está resuelta. Luego dice, en toda oración. Fíjate, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y cuando dice toda oración, sin duda, mediante toda clase de oración. Se está refiriendo a esta generalización de todo, también nos deja ver que habla de que existen distintos tipos de oración, que incluyen oración de alabanza, oración de acción de gracias, oración de petición o intercesión, oración de guerra espiritual. Hay distintos tipos de oración. Muchas veces nosotros nos ponemos a orar y cuando nosotros entramos a la oración, oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, reconociendo a Dios, como se acuerdan del Padre nuestro que estás en los cielos, adorando, la oración incluye todos estos ingredientes. Hay oraciones de alabanza, oraciones de gratitud, oraciones de intercesión por otras personas y hay oraciones de adoración y oraciones donde nosotros tenemos que ponernos un poco firmes en el mundo espiritual y entender que hay momentos en que nosotros debemos orar declarando la palabra de Dios y resistiendo las fuerzas del maligno. ¿Sí? Hay momentos en que la oración se hace más fuerte y debemos orar con otra actitud dentro de nuestro corazón. Debemos resistir al diablo. Hay un salmo que habla acerca de esto, que dice, alaben a Dios sobre sus camas, ahora no voy a acordar cuál es, y dice, y espada de dos filos en sus manos. Si alguien lo encuentra, me lo dice. ¿Sí? Habla de que está alabando a Dios y de repente sale decretando y hablando cosas espirituales que tienen que ver con una batalla, con una guerra espiritual. Y nosotros debemos tener en cuenta que hay distintos tipos de oraciones y que hay momentos en que nuestras oraciones se vuelven más intensas, porque acá está diciendo que la oración debe ser en el Espíritu, ¿te das cuenta? Después dice que oremos por todos los santos, ¿sí? Orando en todo tiempo, orando y velando con toda perseverancia. Pero ahora me voy a referir a lo que es orar en el Espíritu, velando con toda perseverancia. La idea de orar con toda perseverancia es en el grado de intensidad también. La idea, según la etimología de estas dos palabras, velar es velar con esfuerzo. Eso expresa gráficamente el esfuerzo que el pastor realiza a fin de no dormirse, porque el sueño del pastor suele resultar en tragedia para el rebaño. Esa era la idea en ese momento. Es un estado de vigilancia insomne de la que Pablo habla. Y en el mundo espiritual recordemos que las fuerzas del cristiano no se recargan durmiendo, sino orando, sino despiertos. Eso es a lo que se refiere. Pero dice que la oración, esta tiene que ser en el espíritu. Y ahora vamos a ver
en el espíritu. Pero antes quiero decirles esto, pero alcanzame la Biblia, Romy, por favor, que me buscó acá el texto bíblico, 149. el Salmo 149. Sí. Fíjense ustedes, yo se los voy a leer, no hace falta que ustedes lo busquen, pero fíjense en que hay distintos tipos de oración, que nosotros luego lo vamos a ir estudiando en detalle. Yo ahora les voy a dar así un pantallazo, una pincelada general, pero para los que estamos en el grupo de oración, los que estamos intercediendo, los hermanos que están uniéndose en oración en este tiempo, vamos a verlo más en detalle a esto, vamos a ir desarrollando más este tema. Fíjense cómo hay distintos tipos de oración, hay oraciones de alabanza, solamente estas dos me voy a referir acá en el Salmo 149. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjese en los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. Pero fíjate que ahora cambia drásticamente el salmo. Venimos bárbaros hasta ahí. Todos entendemos. Pero parece que como que David, el salmista, se va para otro lado. Mira lo que dice el verso 7. El verso 6, perdón. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigos entre los pueblos. Pero pará, David, estábamos orando y estábamos alabando acá re bien, todo bárbaro. ¿Y qué pasó? De repente te pusiste violento, agresivo. ¿Qué te pasa? Bueno, esperá. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Qué pasó acá? Bueno, pasó acá que David entendió que no solamente tenía que alabar, que adorar, que glorificar a Dios, sino que cuando él entra en una comunión íntima con Dios, él entiende también que hay un mundo espiritual. Y fíjense que lo que está diciendo, que cuando nosotros cantamos, exaltamos y adoramos a Dios, también hay un mundo espiritual que se quiere oponer, que se resiste a este avance del reino de Dios. Y él habla de espada de dos filos, dice que exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Esto no es más que declarar la palabra de Dios, que es cortante como espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que hace daño en el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Fíjate que dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Está hablando de un mundo espiritual, para aprisionar a sus reyes con grillos. Recordá que estamos nosotros hablando de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra reyes. En el mundo espiritual hay categoría, hay rangos espirituales. Dice, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Cuando nosotros estamos alabando, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, en la presencia de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, yo quiero decirte que también hay momentos de opresión, hay momentos de lucha que nosotros debemos declarar la palabra de Dios, resistir al maligno y reprender al diablo. En el nombre de Jesucristo, sacudirnos todo ese asedio, todo ese peso del pecado que nos asedia y decir, yo me voy a levantar de esta situación en el nombre de Jesús. Hay un momento que la oración se torna intensa y hasta te diría que se torna agresiva, porque vos te levantás o si estás de rodillas estás clamando, pero entras en una intensidad
porque ya estás orando en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 8, habla de la oración en el Espíritu, y el Espíritu nos lleva a esto, nos lleva a darnos poder, a darnos autoridad, a guiarnos en el Espíritu, en el cauce que debe tomar nuestra oración. Y de repente estamos levantándonos contra la amargura, estamos levantándonos, citando textos contra la depresión. Y si hay un espíritu de temor, vos podés recordar en la oración la palabra de Dios y decir como... declarar, y cuando vos estás declarando la palabra de Dios en la oración, es como una espada de dos filos que hace daño en las tinieblas. Y si estás en angustia, vos podés decir: el Señor es mi ayudador. Si estás en desesperanza, decir, recordar esas palabras del Señor que dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si tenés temor, podés leer la palabra y recordarla y decir: Jehová Nisi, Él pelea por mí. Si estás en tiniebla, en opresión, en lucha, en desesperanza, en necesidad, podés decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y levantarte de ese espíritu de angustia, de ese espíritu de temor, de ese espíritu de opresión que está angustiando tu vida. Entonces, creo que no me están escuchando, pero yo voy a seguir grabando, ¿sí? No voy a cortar ahora la predicación. Entonces, voy a terminar en Romanos 8:26, que dice acerca de cómo debemos orar en el Espíritu. Hermanos, hay intensidad de oración. Nosotros debemos orar en el Espíritu, en comunión con el Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, Dios Padre, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Imagínate lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Viene a nuestra vida y nos ayuda en nuestra debilidad, porque aún dice la Biblia que nosotros no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, no sabemos ni orar. Yo no sé ni orar, ¿sabes qué? Me pongo delante de Dios y digo: Señor, yo no sé orar. Simplemente empiezo a adorarle, empiezo a alabarlo, empiezo a entrar a su presencia en comunión, dejo que Él me quebrante, que Él me inspire y que Él me lleve a todos estos estadios de oración, una oración ferviente de alabanza, que el Espíritu Santo me enseñe a orar como conviene, porque yo no sé, y Él empieza a inspirarme y empieza a interceder por mí con gemidos dentro de mi corazón, de mi alma, indecibles delante del Padre, y me hace llevar la oración hacia una dirección que tiene que ver con, ¿sí? Con la voluntad de Dios. Porque esto es lo que hace el Espíritu: intercede en nosotros con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿sí? Y voy a cortar acá. Sin mi comunicación, voy a seguir con la predicación acá en línea por teléfono. Dios intercede con nosotros, intercede el Espíritu Santo en nosotros para la voluntad de Dios, que nosotros podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para que nosotros dejemos en segundo plano lo que tiene que ver con nuestros intereses, con nuestros pensamientos, para que nosotros le dejemos lugar a esa inspiración, a esa presencia, a esa llenura que el Espíritu viene a enternecer nuestros corazones, a purificar nuestras vidas, viene a limpiarnos, viene a relacionarnos con Dios de una manera eficaz, pura, vivificante. Y es allí donde yo puedo ir entrando a distintas etapas y profundidades de oración en el Espíritu Santo e interceder. Yo no tengo la fuerza
para tener sabiduría de cómo hacer para orar. No sé lo que voy a pedir. Muchas veces soy egoísta, soy temeroso. La carne me invade, el mundo me invade, el diablo me aprisiona, pero el Espíritu Santo, Él me lleva a una relación con Dios permanente, me hace orar en todo tiempo, me hace orar en distintos tipos de oración que incluyen oración de alabanza, de acción de gracia, de petición, de intercesión, de guerra espiritual. El Espíritu me hace recordar textos bíblicos mientras yo estoy orando y pensando en mis hermanos, pensando en la iglesia, pensando en esta situación, en los perdidos, en cuántas cosas estoy orando, pero estoy velando y estoy entrando en una profundidad y el Espíritu Santo me va guiando y va poniendo palabras en mi boca, va poniendo pensamientos que tienen que ver con la voluntad de Dios para mi vida, voluntad de Dios para mi familia, para la iglesia, para el mundo que está perdido. El Espíritu Santo de Dios es el que me da inteligencia, me da sabiduría, me da fortaleza, me hace permanecer, me hace estar firme, me hace pedir por todos los santos son los fieles cristianos, me hace sentir que yo también soy débil y que necesito ser ministrado por la oración, la intercesión de mis hermanos. Pablo está diciendo, oren por mí y por todos los santos, porque hay un ministerio que debo cumplir. Él no se cree autosuficiente y entiende que las oraciones de los hermanos no solamente tienen que ver con ser direccionadas hacia el mundo perdido, sino también para los que están en el ministerio sean capacitados, fortalecidos, consolados para llevar la obra encomendada por el Señor. Hermanos, podríamos abundar, pero quiero dejar en claro estas cosas, ¿sí? La oración tiene que ver con la espiritualidad, con hombres espirituales, con ministerios espirituales, con iglesias espirituales. No se aprende en ningún seminario, se aprende en el momento en que nosotros tuvimos la experiencia de la salvación y tuvimos la comunión con Dios y comenzamos a relacionarnos con Él de manera profunda y espiritual. Se aprende orando, y como decía un pastor, muchas veces comienzo orando en la carne, pero termino orando en el Espíritu. No te levantes de esa oración hasta que entiendas que el Espíritu de Dios ha ablandado ese corazón, ha venido, ha quebrantado nuestras vidas. No te levantes de esa oración hasta sentir la confirmación de que el Espíritu está en el asunto, de que el Espíritu está con vos en ese momento intercediendo al Padre por todas esas cosas. Dios siempre va a ser tiene un lugar de privilegio para hombres, mujeres, jóvenes y aún niños de oración. Hermanos, no importa qué estudios, qué capacidades, qué dones puedas llegar a tener, lo que importa es que seas una persona que ha sido alcanzada por Dios. Claro que es importante capacitarse, pero hermanos, necesitamos hombres y mujeres que conozcan a Dios en espíritu y en verdad y se relacionen con Dios a través de esta oración. No gente que tiene una religión, gente que abraza una apariencia de piedad, sino un corazón que ha atrapado a Dios, que se ha dejado atrapar por Él, pero que ha atrapado a Dios, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que la oración no solamente cambia las cosas, sino que nos cambia a nosotros. ¿Cuántas cosas en nosotros van a empezar a cambiar? ¿Sabes por qué no cambian? Porque muchas veces a nosotros no se nos puede pegar lo de Dios, se nos pega lo del mundo, se nos pega lo de nuestros amigos, se nos pegan un montón de cosas, pero nosotros en la oración empezamos a profundizar en esa relación. Dios nos acerca a su corazón, nosotros nos acercamos a Él y se nos va pegando lo de Dios. Es allí, en el cuarto de intimidad, es allí en una idea constante de que Dios está con nosotros permanentemente y desarrollamos un lenguaje cotidiano como con el Padre y con el Padre con su Hijo, ¿sí? La oración, hermanos, como decía, aunque es hermoso
cuando Dios se apodera de las personas, es más hermoso cuando nosotros nos apoderamos de Él en el buen sentido a través de la oración. Hermanos, que podamos estar creyendo esta palabra, que podamos estar entendiendo que nuestra vida espiritual depende de nuestra vida de oración. Éxodo 17, 8 y 16, léanlo en casa, ténganlo en cuenta. El pueblo de Dios prevalecía cuando Moisés levantaba esa vara, como sinónimo de comunión, de autoridad, de relación con Dios. Y él levantaba eso en alto y el pueblo prevalecía en la batalla porque había un intercesor. Gloria a Dios por este tiempo donde Dios nos ha llamado a orar, nos ha llamado a interceder, Dios nos ha llamado a relacionarnos con Él de una manera poderosa porque sabemos que como Israel, ¿sí? Que esta batalla contra Amalek no se ganó ni por el número ni por la fuerza del ejército, sino por la intercesión y por ese espíritu de dependencia en el poder solamente de Dios. Recuerden que ellos eran un pueblo pastoril, no tenían casi ni armas que iban a pelear en ese desierto cuando las otras tribus se abalanzaban sobre ellos para destruirlos, pero ellos tenían a Jehová de los ejércitos, sabían que dependían de Él, habían experimentado el poder de la oración, de la comunión con Dios, y la iglesia es lo mismo. No son nuestros dones, no es la multimedia, ahora se cortó la comunicación, no me importa, no importa, las redes sociales, la multimedia, el internet, el YouTube, eso va a pasar. Lo que no pasa es la comunión, es la experiencia, es la presencia de Dios. Por eso no quise cortar este audio. Yo no los veo ahora, pero siento la presencia del Espíritu Santo en mi vida, diciéndonos, levantémonos, busquémosle al Señor, busquémosle en comunión, busquemos su rostro, abracémoslos. Es la espiritualidad, es sinónimo de unción, y esta unción, si bien nosotros hemos sido salvados, tenemos el Espíritu Santo, pero hay poder, hay más de Dios para vos y para mí, pero nosotros debemos salir a correr esa paloma, ¿no? La paloma que desciende, que viene, te da salva, todo lo que vos quieras, pero la unción nosotros tenemos que perseguirla, tenemos que alcanzarla, tenemos que procurarla, tenemos que entender que necesitamos avanzar en un grado más de profundidad, de conocimiento, de relación con nuestro Señor, y vamos a empezar a ver la diferencia en nuestras vidas, vamos a notar cambios profundos en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia, en el mundo. Van a venir cambios maravillosos y profundos porque va a haber hombres y mujeres de Dios que reflejan al Dios que dicen conocer, porque realmente lo conocen en espíritu y en verdad, no que tienen una información académica acerca de un Dios que supuestamente adoran en su religión. No, es un Dios que los alcanzó con su amor, con su presencia, con su salvación, que es con su Espíritu Santo que habita en ellos, y ese Espíritu nos hace clamar, nos hace orar, nos lleva a relacionarnos con nuestro Padre Celestial para ser más como Él es y reflejar al mundo su amor y este glorioso evangelio para salvación, que es poder de Dios, del cual no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y que podamos entender esto, profundizarlo. Seguramente hemos tenido una mañana complicada, una mañana un poco accidentada con esto de las redes, pero la palabra de Dios está libre, el Espíritu Santo también, y Dios nos va a ministrar a través de esta grabación, de este audio, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te bendigo, Señor, por las luchas y las pruebas y todo el infierno que se levanta en contra nuestro. ¿Por qué te bendigo? Porque nuestros enemigos, Señor, al manifestarse contra nosotros, nos llevan a acercarnos más a vos y a depender más de vos. Señor, por eso dijo un gran siervo tuyo, agradezco a mis enemigos, porque ellos me empujaron a la presencia de Dios, a buscarlo más, a fortalecerme más y a las escrituras para conocerlas más. Señor, y eso es lo que está pasando. No tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra las redes sociales, no, tenemos lucha contra el espíritu de maldad que anda en las redes sociales, que anda en las regiones celestes, que anda en todos lados. Señor, pero
Tu espíritu es mayor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Papá, te bendigo por tu presencia. Te bendigo por la victoria hermosa de este día. Bendigo a mis hermanos porque sé que este audio va a llegar y va a traer fe, fortaleza, aliento, esperanza a sus corazones. Señor, seguinos guiando y danos inteligencia y sabiduría para dejarnos, Señor, llenar por tu comunión, tu presencia, y que ese Espíritu Santo nos enseñe a adorarte, a alabarte, a interceder, a hacer guerra espiritual, a resistir al maligno. Todo tu Espíritu Santo, Señor, ha venido para enseñarnos, Señor, a recordarnos todas las cosas, a guiarnos, aún a enseñarnos cómo tenemos que orar. Dios mío, gracias por eso. Te bendigo, Señor, te bendigo. Gracias por mantener en el desierto. Gracias por esta iglesia. Gracias por todo lo que están predicando tu palabra. Gracias por tu iglesia en Tres Arroyos. Señor, bendecimos nuestra ciudad. Padre, gracias por guardarnos hasta este tiempo de toda esta plaga, Señor, esta enfermedad mortal. Bendice esta ciudad. Bendice nuestra nación argentina. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Bendice cada hogar, cada papá, cada mamá, cada hijo. Señor, bendice cada hogar en esta hora y uninos en el mismo espíritu para que podamos estar clamando juntos, Señor, por un avivamiento. Gracias porque estamos viendo. Gracias porque estás abriendo puertas en hogares. No importa los problemas que sean, Señor, si es enfermedad, si son conflictos sociales, personales, con la justicia, no sé. No nos vamos a poner, Señor, a profundizar y analizar cuál es la situación. Lo importante es que las puertas se están abriendo y estamos llegando con la comunicación de tu palabra, cara a cara, cuerpo a cuerpo, llevando tu palabra, llevando tu mensaje, y eso es motivo de alabanza, de gloria, de avance, de victoria en el mundo espiritual. Gracias te doy por eso, porque estás afirmando a tu pueblo, a tu iglesia, a buscarte más, a llenarse más de ti. Gracias, Señor, porque eso es parte del despertar que estamos pidiendo para nuestra iglesia en este lugar. Bendigo a cada familia, Señor, y bendigo este día, Señor, y te agradezco y dejo todo a tus pies, Señor, confiando que tienes cuidado de nosotros y que nos llevas de gloria en gloria y de poder en poder. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén y amén.